Una vez más, mis amados hermanos, le damos las gracias al Señor. El hecho de que estemos aquí en gracia, disfrutando de la comunión especial con Él, mientras estamos disfrutando de la comunión los unos con los otros en Él, debemos considerar lo que es la gracia de Dios para nosotros, el beneficio de la comunión con Dios en Cristo Jesús. Y si pusieron atención a la lectura, es mi oración que el Señor nos conceda por su palabra una mayor satisfacción en su gracia, una mayor satisfacción en su misericordia, que el Señor nos conceda igualmente un mayor y profundo anhelo por adorarlo, por su misericordia y por su gracia para con nosotros, y que ponga en nosotros también igualmente por su palabra un mayor deseo por la proclamación de su santo evangelio para la salvación de pecadores condenados a la muerte eterna. Y sobre todo, mis amados hermanos, como acostumbro pedir, que el Señor no permita que estos labios débiles, falibles, sudorosos, no sean impedimento para su palabra infalible. En Cristo Jesús lo ruego. Amén. Semanas o meses atrás, ya pudiéramos decir, cuando abordamos el capítulo 5 del libro de Apocalipsis, pudimos ver al autor de nuestra serie, al Rey vencedor, el único digno de abrir el rollo o el libro que contenía o contiene todos los detalles de la historia de la redención hasta su consumación, incluyendo los juicios que la producen, como hemos estado viendo hasta aquí, y la nueva creación que resulta de ello. Y si recuerdan, mis amados hermanos, cuando estuvimos por allá, vimos que el rollo estaba sellado precisamente porque debía ser revelado por la persona indicada en el momento o en el tiempo determinado. Y la apertura de los 7 sellos inicia lo que nosotros entendemos como el ciclo de 3 juicios divinos que, como hemos dicho, iban a ser característicos de todo el periodo de la iglesia, el periodo conocido como los últimos días, el periodo entre las 2 venidas de nuestro Señor Jesucristo, la primera en Belén y la segunda por venir. Y al irse revelando cada uno de los juicios, ya pasamos por los 7 sellos, ya pasamos por las 7 trompetas, y estamos ahora en el ciclo de las 3 copas. Hemos ido observando cómo cada juicio va incrementando en intensidad, incrementando en detalle también. Todo esto para indicarnos que mientras más nos acerquemos al fin, vamos entonces a notar cómo las circunstancias aquí descritas van a ser cada vez más y más intensas. El capítulo 15 nos va a plantear un preámbulo para el último ciclo de los juicios, es lo que vimos la semana pasada. El ciclo más intenso, el ciclo más fuerte, ciclo que vimos descrito como el vino de la ira de Dios vaciado puro en el cáliz de su ira. Lo vimos así en Apocalipsis 14:10. También lo vimos descrito como las 7 plagas postreras que consuman la ira de Dios en Apocalipsis capítulo 15, versículo 1. Así que nos estamos dando cuenta, mis amados hermanos, que Juan, el apóstol, no quien nos acompaña, nos revela
que para cuando la séptima copa es derramada, la ira de Dios será consumada y todas las cosas, mis amados hermanos, serán hechas nuevas. Y note, hermanos, el versículo 8 del capítulo 15. Y discúlpeme, creo que vamos a tener que cambiar el micrófono. Cuando llegamos al capítulo 15, versículo 8, dice de la siguiente manera: y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. ¿Ok? Ya vemos automáticamente aquí, mis amados hermanos, que la ira de Dios no es un asunto de capricho o un asunto de arbitrariedad, sino que se nos revela que la ira de Dios es particularmente indetenible, impostergable, en contra de aquellos que de manera irreverente, maliciosa, rechazan la verdad divina y buscan desligarse de aquel que es nuestro creador, de aquel que es nuestro sustentador, de aquel que es inclusive nuestro redentor. Piénselo por un momento lo grave que es, mis amados hermanos, con el lenguaje que utiliza el mismo Señor en el Antiguo Testamento. Jeremías capítulo 15, versículo 1. El Señor está aquí hablando a su pueblo. Miren lo que dice el versículo 1 de Jeremías 15. Me dijo Jehová, si Moisés y Samuel se pusieran delante de mí, no estaría mi voluntad con este pueblo. Échalo de mi presencia y salgan. En otras palabras, la situación está a un nivel que ni aunque separen el gran Moisés y el gran profeta Samuel delante de mí, mi voluntad no cambiaría para con este pueblo. Ese es el tono, ese es el sentido de Apocalipsis 15, versículo 8. Igualmente, Lamentaciones 3:44 nos ilustra también. Dice Lamentaciones 3:44, el mismo Jeremías: te cubriste de nube para que no pasase la oración nuestra. La señal del templo y la nube de Dios dentro del templo son firmes recordatorios de que el tiempo de paciencia se acabó. Salmo 29:9 dice: voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques, en su templo todo proclama su gloria. No solamente la misericordia, sino también el juicio proclama la gloria de Dios. Por tal razón, mis amados hermanos, vienen a mi mente las palabras del reformador escocés John Knox, cuando dice: oh mundo miserable, ingrato y malo, ¿cuál será tu condenación cuando aquel que con tanta ternura te ha incitado a obedecer su verdad regrese en su gloria para castigar tu menosprecio? ¿Dónde te esconderás de la presencia de ese león que perseguiste a lo largo de las edades? ¿Qué te excusará habiendo derramado tan tiránicamente la sangre de los que le sirvieron fielmente para sacarte de la ignorancia ciega y la idolatría? Es una pregunta retórica, porque como hemos visto en el capítulo 15, versículo 8, no hay nada que puedan hacer. Porque la paciencia de Dios no es ilimitada, sino que tiene límites. Sin duda alguna, mis amados hermanos, su paciencia es una gran muestra de su amor, pero tiene fin. Y llega el momento en el que se acaba. De hecho, el apóstol Pedro dice que hay personas que consideran que la demora del Señor en cumplir su promesa es relajo, parafraseando al apóstol.
Pero la palabra nos enseña que Él no está perdiendo el tiempo, sino que el retraso para algunos es paciencia para los que aún faltan por ser salvos. Pero el día viene. Y mis amados hermanos, automáticamente usted y yo vamos a observar aquí que el lenguaje es un lenguaje de plaga, un lenguaje que nos devuelve automáticamente al Éxodo. Y quiero que tengan en mente, hermano, la imagen, porque vamos a considerar cómo Dios juzga al imperio egipcio, que en su momento funge como agente de Satanás y está oprimiendo salvajemente al pueblo de Dios, igual como la bestia estaba oprimiendo salvajemente al pueblo de Dios. Y no en vano podemos recordar la historia de las 7 iglesias que hemos visto hasta aquí. De hecho, hermanos, mientras comencemos a ver las 5 primeras copas, que es la que vamos a ver hoy, no se olviden de las iglesias que vimos al inicio, porque cometeríamos un error de trasladar lo que estamos viendo exclusivamente a nuestro contexto y perdernos lo que realmente nos está diciendo el texto. Así que tal como Faraón oprimió al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, y así como el imperio romano, representado por la bestia y el falso profeta, oprimen al pueblo de Dios en el primer siglo, ambos van a ser juzgados. En la realidad, observar aquí. Y ese juicio va a resultar en la libertad plena y eterna para el pueblo de Dios. Pero es un recordatorio para nosotros, mis amados hermanos, que la tierra prometida solamente es posible luego de que el opresor ha sido juzgado. Así de paralelos son las historias. Ahora, ¿cuál es la premisa, mis amados hermanos, a observar en estas copas? Dios golpea todo aquello en lo que los hombres idólatras encuentran su seguridad, con imágenes de la creación. Todo aquello que el hombre idólatra aprecia, atesora como fuente de seguridad y prosperidad, va a ser golpeado por Dios en justa retribución por la opresión de su pueblo. Así que, si hay algo que me quedó, o una palabra que me queda de todas las 5 copas, es tormento. Y por eso titulé el mensaje 5 copas y 5 tormentos. Y vamos a estar viendo cada una de estas copas. Ahora, antes de eso, voy a volver a recordar. Las primeras 5 copas están cubriendo el periodo entre la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y su segunda venida. Las primeras 5 copas. La 6ª copa y la 7ª copa van a abordar el tema del juicio final. Y esa la veremos, con el favor de Dios, la próxima semana. Ahora, lo segundo a observar, el derramamiento de cada copa debe entenderse como metafórico, como una metáfora que representa la ejecución del juicio divino desde el cielo. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Que cuando hablamos de las copas, la idea no es que usted mire al cielo a ver cuándo se derrama algo, algún líquido del cielo, sino que entendamos que ese derramamiento representa el juicio de Dios. ¿Por qué? Aquí hay una fuerte imagen sacerdotal. ¿Recuerdan, hermanos, cuando estuvimos estudiando el Éxodo? En el tabernáculo, en Levíticos 4, por ejemplo, había la ceremonia de derramar sangre del sacrificio. La sangre se vertía sobre una copa o un tazón, y esa sangre debía echarse sobre los cuernos del altar y luego sobre la base del altar. Esa sangre derramada representa la limpieza del tabernáculo de la contaminación del pecado por medio
de la sangre del sacrificio. Igualmente, mis amados hermanos, el derramamiento de la copa de la ira representa precisamente la purificación de la tierra, no por la sangre misericordiosa del Cordero, sino la purificación del pecado por el juicio de Dios. Así que el pecado se va a purificar ya sea o por misericordia o por juicio, pero el pecado se va a eliminar. Esa es la idea a observar. Así que el derramamiento de las copas de la ira representan la obra de Dios limpiando la corrupción del pecado de la tierra. Y por último, consideren, mis amados hermanos, todas las plagas apuntan a la destrucción del dragón, de la bestia, del falso profeta y de la ciudad, la Babilonia, no la ciudad santa, la otra ciudad. Solamente que lo vamos a ver en orden inverso. Primero se va a destruir la falsa ciudad, luego el dragón, luego las bestias y finalmente el dragón. Habiendo dicho eso, hermanos, quiero que veamos brevemente la primera copa. Versículos 1 y 2. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. ¿Ok? Lo primero a observar ahí, mis amados hermanos, con claridad, se resalta la orden de derramar. La orden de derramar las copas es proveniente del templo, una voz autoritaria, una voz fuerte, una voz soberana, que desde luego es una voz divina. Lo que se nos está ratificando aquí al escuchar la voz de Dios, nuevamente, hermanos, es que los juicios tan fuertes como se ven, tan fuertes como los hemos estudiado, no solamente aquí, sino en escuela dominical, revelan que son el decreto soberano de Dios en el castigo del pecado. No son caprichos, no son casualidades, tampoco son obras de Satanás, provienen de Dios. Nunca lo dude. Lo otro a observar es que veremos que este juicio no es un juicio disciplinario. El juicio disciplinario busca obtener la corrección de la persona, busca modificar la conducta. El juicio más intenso al final solamente tiene el propósito de otorgar retribución, de hacer justicia, no de corregir. Eso es importante observar, mis amados hermanos. ¿Cuál es la señal? ¿Cuál es el símbolo? Úlceras malignas. La copa se derrama sobre la tierra y para algunos hermanos se contamina la tierra de alguna manera y entonces la gente que consume los productos de la tierra se enferma. Eso es para algunos hermanos y es plausible. Sin embargo, mis amados hermanos, como ya mencioné, la marca de la bestia es metafórica. El derramamiento de la copa es metafórico también. Y por ende consideramos que la señal de las llagas es metafórica. No las vemos como una úlcera literal. Sin embargo, nos ilustran algo interesante, porque la úlcera aquí descrita es una llaga muy dolorosa, de muy mal olor, que no cicatriza. Y tenemos en el Antiguo Testamento varias referencias, ¿cierto? Probablemente una de las más famosas es la de Job, capítulo 2, versículo 7 por ahí más o menos, afectado por unas úlceras y unas llagas que le hacían la vida insoportable. Otro ejemplo del Antiguo Testamento es el rey Ezequías, Segunda de Reyes, capítulo 20. Todas estas llagas y aflicciones y enfermedades de la piel son sinónimos
de aflicción y de sufrimiento. Sin embargo, no son sufrimiento por impiedad necesariamente. Sabemos que ese no fue el caso de Job. Pero el caso más famoso y el más relevante para nuestro texto bíblico es el caso de la sexta plaga en Egipto. Y esa sí tenía que ver con impiedad. Y esa sí tenía que ver con pecado, porque fue dirigida a aquellos que eran opresores del pueblo de Dios. Si usted recuerda, no creo que tengamos que ir para allá, lo vimos en Éxodo capítulo 9, versículo 8 al 11, lo puede buscar en casa. Recuerdan que Dios le dijo a Moisés que agarraran ceniza y la aventaran en el aire, y esa ceniza produjo un salpullido y úlceras terribles en la tierra de Egipto. Tan terrible, mis amados hermanos, que ni los magos de Faraón pudieron ir a cumplir con su función. ¿Ok? Úlceras dolorosas, úlceras incapacitantes que traían mucho dolor y que las personas no pudieran cumplir con sus responsabilidades. Ahora, lo primero a notar según el capítulo 1 es que esta plaga no afectó a los israelitas y tampoco afecta al pueblo de Dios, desde luego. Porque la premisa del juicio es la ira de Dios para los que tienen la marca de la bestia y que adoraban a su imagen. ¿Ok? Aquellos que buscan la satisfacción en el mundo y el sistema que el mundo representa. Y aquí voy a meter la cuña de temprano, hermanos. Cristo Jesús es la única manera en que podemos ser libres de la ira de Dios, libre de la justa ira de Dios. Esa era la diferencia entre los israelitas y los egipcios, y es la diferencia entre los sellados por Cristo y los sellados por la bestia. Otra cosa a observar inmediatamente aquí, hermano, es que nada nos dice con mayor claridad los frágiles y limitados que somos hasta que perdemos la salud, ¿cierto? Eso fue lo que sufrieron los israelitas en Egipto bajo la sexta plaga. Sin embargo, hay una pérdida aún peor, porque creemos que la llaga que se nos está hablando aquí es todavía peor que la llaga física, porque consideramos, mis amados hermanos, que es un tormento terrible, indescriptible, pero de carácter espiritual. Permítanme decir aquí, hermanos, que las llagas son representativas del sufrimiento espiritual de aquellos que rechazan a Dios, revelando las consecuencias del pecado y recordando el santo y justo juicio de Dios. Dice el hermano Dennis Johnson, el hermano pastor Dennis Johnson, que el tormento físico palidece, es vano en comparación con la desesperanza de corazón que Dios inflige sobre los que han confiado en la bestia como su salvador y protector. La tierra fue lo primero golpeado, todo aquello en lo que el hombre considera su seguridad, y comienza la afectación desde el punto de vista mental y psicológico. Miren lo que dice el Salmo 107, versículo 10. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte. Esto tiene aplicación para la otra plaga más adelante. Aprisionados en qué cosas, hermanos? Aflicción y en hierros. Note lo que dice el versículo 11. ¿Por qué razón? Por cuanto fueron rebeldes a la palabra de Jehová y aborrecieron el consejo de él Altísimo. ¿Y qué hizo el Señor entonces? Versículo 12. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. La descripción es igual a las plagas. Se refiere, mis amados hermanos, a la culpa y a la desesperación al estar entregados a aquellos que anhelaban. Cuando el Señor dice que los entrega a aquellos que desean, en Romanos capítulo
Mis amados hermanos, estas llagas dolorosas pueden ser consideradas las decepciones y frustraciones que vienen a aquellos que no creen cuando sus supuestos salvadores humanos en los que han puesto su confianza fallan. ¿Saben algo, hermano? Mientras más secular se vuelve el mundo, todavía es más evidente la aflicción del corazón. Supuestamente vivimos en el siglo XXI, vivimos con la sociedad más avanzada tecnológicamente, donde tenemos los mayores avances en la medicina y los mayores descubrimientos de toda la bolita del mundo mundial. Sin embargo, hermanos, aún siendo la sociedad más progresista, entre comillas, del mundo, vivimos en una sociedad infeliz. Hice algunas investigaciones, mis amados hermanos. Según la Organización Mundial de la Salud, en 2019, cerca de 1.000 millones de personas, aproximadamente el 13% de la población mundial, vivían con un trastorno mental, siendo los trastornos de ansiedad y depresión los más comunes. En el 2023, un estudio de la PNAS en Australia analizó datos de 27.572 personas y encontró que la gente nacida en las décadas del 80 y el 90, o sea, la gente que está más o menos en mi edad, tienen peor salud mental en comparación con generaciones anteriores a la misma edad. Ese deterioro se observa en síntomas de ansiedad, angustia y depresión psicológica. Un dato más. En España, el consumo de benzodiazepinas, medicinas utilizadas para tratar la ansiedad, aumentó de 50.88 a 58.09 en 2022, superando significativamente a otros países como Alemania. Asimismo, las ventas de antidepresivos crecieron un 10% entre el 2020 y el 2021. ¿Por qué estoy diciendo todo esto, hermano? Porque la sociedad más libre y progresista y más secular del mundo es la más infeliz de la historia. Y esto es particularmente cierto para aquellos que oprimieron a la gente de la fe. La plaga que estamos viendo aquí es la respuesta de Dios al clamor de los santos. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? La respuesta comienza por allí. La segunda copa la vemos en el versículo 3. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar y este se convirtió en sangre como de muerto y murió todo ser vivo que había en el mar. Ahora, estoy seguro que todo el mundo ya hizo rewind en su cerebro, porque la segunda copa de la ira la observamos que va paralela con la segunda trompeta. De hecho, todas van paralelas, si se fijan. En ambas, tanto en la segunda trompeta como en la segunda copa, el efecto de la ira de Dios es que las aguas se convierten en sangre. Y se nos dice aquí en sangre como de muerto. Hablando del nivel de putrefacción, ¿verdad? La diferencia entre la primera trompeta y la segunda, ¿cuál era? Si lo recuerdan bien, hermanos, la primera trompeta era parcial. La tercera parte del mar. En la segunda copa ya no hay restricción, ya no es la tercera, sino la totalidad. Y esto nos va a implicar, mis amados hermanos, de que el juicio de Dios en medio de este periodo de la iglesia puede ser parcial o local o puede ser de carácter universal. Puede tener un alcance universal. Y todo esto, mis amados hermanos, es un recordatorio de la plaga de Egipto, ¿cierto? Cuando Moisés convirtió el agua del Nilo en sangre.
Si recuerdan, cuando estuvimos por allá en Éxodo, el río Nilo, uno de los ríos más grandes del mundo, era el río en el que el pueblo egipcio dependía para su alimentación, por los peces, para la agricultura, para el transporte. O sea que el río Nilo era el pináculo del movimiento económico de Egipto. Todo el comercio de Egipto estaba ligado al río Nilo. Y si había problemas en el río Nilo, automáticamente había problemas económicos en Egipto. Problemas de comida, problemas de transporte, problemas en general. Eso es lo que se nos quiere transmitir aquí. Por esa razón, el río Nilo era temido y era adorado por los egipcios. Igualmente, la plaga de la segunda copa nos está abordando de la realidad de la privación económica con todos los sufrimientos adyacentes ligados al juicio divino. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios voluntariamente afecta las fuentes de comercio del mundo, primordialmente en aquellos regímenes que oprimieron al pueblo de Dios. En este caso, Roma, que era un imperio mercantilista dependiente del flujo de las aguas. Mis amados hermanos, todo ese sufrimiento, todo ese traslado de mercancía que se daba a través de las fuentes de las aguas sería literalmente trastornado por Dios, trastornado de manera tal que hubiera privación económica, que hubiera enfermedad, inclusive muerte. No quiere decir literalmente que el agua se iba a poner roja de manera literal, pero voy a poner un ejemplo. Si ustedes han seguido las noticias, mis amados hermanos, saben lo que está pasando en Azuero con el agua, ¿verdad? Usted ahora mismo, aquí en Colón, en la mayoría de las áreas, usted puede ir al grifo, abrir la llave y toma su agua sin ningún problema. Pero si usted está en Azuero, ahora mismo, nada, porque el agua del río La Villa y de otras afluentes está llena de desperdicio de las porquerizas que están en la región. El agua no se puede tomar. Y automáticamente, ¿qué hay allá? Problema económico. Automáticamente. ¿Ok? Ese es lo que Dios está diciendo aquí. Provocado por Él mismo. Esa es la clave a comprender, mis amados hermanos. Así que la idea es que usted y yo observemos que aquellos que tienen la marca de la bestia en unión al mismo sistema, no a la ciudad de Dios, se sienten confiados como los egipcios en todo el sistema económico que los rodea. Dios se encarga de decir, se acabó la confianza, ahora qué van a hacer. ¿Ok? Miren lo que dice Apocalipsis 18, versículo 17, lo vamos a ver más adelante. Porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas y todo piloto y todo lo que viaja en naves y marineros y todo lo que trabaja en el mar se pararon lejos y viendo el humo de su incendio dieron voces diciendo: ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Eso hablando de la destrucción de la gran Babilonia. Versículo 19. Y echaron polvo sobre sus cabezas, señal de luto, y dieron voces llorando y lamentando, diciendo: ¡ay! ¡Ay! De la gran ciudad en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada. Esa es la premisa. El mar aquí es un sentido figurativo de la desaparición de aquello que el hombre pone su confianza. El hombre impío, personalmente hablando, mis amados hermanos. ¿Ok? Ahora, no solamente se debe ver desde esa perspectiva,
porque también la contaminación de las aguas nos habla de nuevo de tormento universal. ¿Por qué lo digo, mis amados hermanos? El agua en Apocalipsis también en ocasiones es referente a multitud de personas. Ejemplo, Apocalipsis capítulo 17, versículo 1. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra quién. La gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Y usted automáticamente se imagina a una señora sentada en agua. Pero adelántese al versículo 15. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lengua. O sea que el agua es figura de multitud de personas y la figura del Nilo ensangrentado habla del tormento de Dios al mundo impío. Lo cual me lleva a la tercera copa, by the way. Porque la tercera copa está ligada con la segunda. Versículo 4. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre la fuente de las aguas y se convirtieron en sangre. ¿Ven? Ya pasamos del mar, agua salada, y vamos ahora al agua dulce. Es paralela a la tercera trompeta, mis amados hermanos. Y de nuevo, la diferencia es que con la tercera trompeta era una tercera parte de las aguas dulces. En la tercera copa, en la totalidad. Mayor intensidad de las amarguras de las aguas. Ahora, igual aplica lo mismo, las implicaciones económicas que traen sufrimientos profundos, enfermedad, hambre. Todas estas cosas están ligadas. Incluye, mis amados hermanos, todo lo que el sistema demoníaco ha hecho sufrir a los cristianos como retribución. Y lo vamos a ver en un momento. Acompáñenme a Apocalipsis capítulo 2. ¿Se acuerdan de la iglesia que se nos menciona aquí? Discúlpenme. Pérgamo. Que se le dice que era el asiento de Satanás. Yo conozco tus obras, note, tu tribulación, tu pobreza y la blasfemia de lo que se dice ser judío y no lo son, sino sinagoga de quién, hermanos. ¿Okay? Mire lo que dice el versículo 10, no temas nada de lo que vas a padecer, aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por días, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Por qué les cito esto, hermanos? También vimos en Apocalipsis capítulo 13, el dragón y la bestia están donde, sobre las aguas también, sobre la gente, y estaban sometiendo al pueblo de Dios. Esa es la premisa a observar aquí. El asiento de Satanás. En la tercera trompeta, la tercera trompeta, ¿se acuerdan que había una estrella que cayó sobre la fuente de las aguas? El nombre de la tercera estrella, o de la estrella, era Ajenjo. El nombre Ajenjo significa amargo. ¿Lo recuerdan, hermanos? Jeremías 9:15 dice, por tanto así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí que a este pueblo, señal de juicio, yo le daré a comer, ¿qué cosa? Ajenjo, y les daré a beber, ¿qué cosa? Aguas de hierro. Entonces, de nuevo, el juicio divino incluye el sufrimiento causado por la idolatría del pueblo de Israel, y de igual manera, Dios promete sufrimiento amargo para el mundo entero. Eso es lo que el agua roja puede decirnos. ¿Ok? No me tiene que creer a mí,
Eso es precisamente lo que el ángel dice después de derramar la copa sobre las aguas. Versículo 5. Y oí al ángel de las aguas que decía, note, justo eres, oh Señor, el que eres y el que eras, note, el santo, porque ha juzgado estas cosas. Mire que no dice el ángel, oh Señor, bájale 2. Oh Señor, cógelo con calma. Eso no es lo que dice ninguno de los ángeles aquí. De hecho, si pudiéramos usar el término vernacular, aquí los ángeles dicen, como le gusta decir a los colonenses, abur. Es literalmente lo que están diciendo aquí los ángeles. ¿Por qué? Porque el ángel declara la soberanía absoluta de Dios en el juicio. Solamente el Eterno, solamente el Santo es juez sobre todas las cosas. Y como ya hemos mencionado, mis amados hermanos, el problema que tiene la humanidad es que considera que la referencia de todas las cosas es el hombre, que el árbitro de todas las cosas es su propia justicia. Yo defino qué es lo bueno y qué es lo malo. Para mí esto es bueno, para mí esto es malo. Fulano es malo, yo soy bueno. El problema es que ninguno de ellos define. El que define es el justo. La norma es Él. Él determinó, Él declaró, Él decretó y principalmente determinó que la justa retribución por el pecado de los hombres sería aquello por lo cual sometieron al pueblo de Dios. Miren lo que dice el versículo 6. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú le has dado a beber, ¿qué cosa? Sangre, porque lo merece. ¿Ok? Por eso es que estos pasajes no son populares. Porque la teología antropocéntrica dice que el hombre no merece nada de estas cosas. Pero la realidad es que el hombre sí lo merece. Principalmente aquellos que están alineados con la bestia y lo que representa. Miren lo que dice el versículo 7. También oí a otro ángel que decía, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Y cuando decimos verdaderos y justos, hermanos, es precisamente de que Dios determina qué es lo verdadero y qué es lo real. Cuando decimos verdadero es conforme a la realidad. Un hombre que dice que se siente mujer no es verdadero. La verdad es que un hombre es un hombre y una mujer es una mujer. Tan obvio como suena eso, en estos días de rebeldía, eso hay que aclarar, por poner un ejemplo. Sus juicios son verdaderos y Él es la referencia. Piénselo por un momento, mis amados hermanos, tal como las respectivas plagas en Egipto que causaron el sufrimiento del pueblo egipcio, el sufrimiento de aquellos bajo la tercera copa es precisamente porque han hecho también sufrir al pueblo de Dios. Salmo 79, 10. ¿Por qué dirán las gentes, dónde está tu Dios? Sea notoria en las gentes delante de nuestros ojos la venganza de la sangre de tu siervo que fue derramada. Versículo 11. Llegue delante de ti el gemido de los presos, conforme a la grandeza de tu brazo, preserva a quienes, a los sentenciados a muerte. Este es el lenguaje, hermanos. Versículo 12. Y devuelve a nuestros vecinos en su seno, ¿cuántas veces? 7 veces, de manera plena, de manera consumada, de su infamia con quienes te han deshonrado, oh Jehová. Esa es una oración imprecatoria, by the way. Entonces, de nuevo, el concepto de estas plagas, como ya mencioné, es retribución. Un texto, hermanos, un texto más, hermanos, para que podamos ver proporción, tengamos perspectiva.
Segundo de Tesalonicenses 1, versículo 5. Esto es demostración del justo juicio de Dios. Hagan una pausa. Pablo le está escribiendo a los tesalonicenses y está animando a los cristianos que están sufriendo lo mismo que Juan. Persecución, privación económica, social. El pueblo de Tesalónica también lo estaba haciendo. Y mire lo que dice. Esto es demostración del justo juicio de Dios para que el pueblo, los sellados, usted y yo, seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Versículo 6. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación ¿a quiénes? A los que los atribulan. Ven el contraste, hermanos. Lo que para los sellados, para usted y para mí, sería un instrumento de santificación y purificación mediante la prueba por la que pasamos en el desierto, como vimos con los dos testigos o con la mujer, para el otro bando, para los que buscan cortar lazos con Dios, para los que buscan independencia del Creador, para aquellos que desprecian al Hijo y los que en Él creen, van a beber la copa de la ira y van a ver la vindicación de Dios, la vindicación de su nombre y la vindicación de su pueblo. Una de las ideas, una de las maneras en que esto se puede observar, mis amados hermanos, hay varios casos en el Antiguo Testamento de que Dios confunde a los enemigos de los israelitas. Recuerdo particularmente un caso en Jueces, cuando no hubo ni siquiera que levantar una espada porque se estaban matando entre ellos mismos. Y yo veo aquí lo mismo. La tercera copa, es probablemente visible en el levantamiento de unos contra otros, causándose la misma aflicción que le causaron a la iglesia en persecución económica, en persecución social, en todas las aristas que hemos mencionado. Van a recibir la justa retribución. Cuarta copa. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego, y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Ahora usted me puede ver sudando acá arriba y puede pensar, bueno, el pastor está cogido en la cuarta plaga ahora mismo, de la cuarta copa. Pero me parece que ojalá dirán los que están sellados por la bestia que esta sea la cuarta copa, porque creo que es algo más profundo que eso, mucho más. Y en esta cuarta copa vemos un parecido con la sexta trompeta. ¿Cuál es la característica? Dice aquí que los hombres han de ser quemados con fuego. Ahora, de nuevo, sostengo la premisa de que los hombres no van a estar literalmente encendidos en llamas. Porque, mis amados hermanos, aquí se nos está planteando un contraste. De nuevo, la idea aquí es tormento de aquellos que atormentaron al pueblo de Dios como agentes de la bestia y del dragón. Por ejemplo, ¿se acuerdan, hermanos, cuando vimos la visión previa a la apertura del séptimo sello? Vemos una visión gloriosa, primero los 144,000 y después vemos a el pueblo glorioso de toda tribu, lengua y nación, exaltados por Dios. Ahora, versículo 16 de Apocalipsis 7. ¿Qué representa esa exaltación, hermanos? Que el pueblo de Dios ya no iba a tener más sed ni hambre, y note, y el sol no iba a caer más sobre ellos
ni calor alguno. Cometeríamos un error en pensar que el Señor estaba hablando de que en el cielo hay aire acondicionado nada más. Eso no es lo que se nos está diciendo aquí. La alegoría del fuego, del calor, el sol, es el sufrimiento causado por la extenuación. ¿Ok? Recuerda que cuando citamos ese pasaje dijimos particularmente que aquellos sellados por Dios estaban en reposo completo y pleno con Cristo y descansaban de sus sufrimientos. ¿Dónde, hermano? Aquí en la tierra. Ellos encuentran descanso, pero aquellos que los oprimieron encuentran lo opuesto. Note, por ejemplo, Isaías 49, versículo 10. Y esto es en referencia a la salvación del pueblo de Dios. Es precisamente el mismo lenguaje. El Señor ofreciéndole salvación a su pueblo y les dice, no tendrán hambre, ni sed, ni calor, ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de agua. Pero los sellados por el otro no encontrarán ni misericordia, ni quien los guiará a manantiales de agua, y por eso son quemados por el sol. Todas las aflicciones y privaciones que vieron aquí los hijos de Dios, las tendrán aquellos. Voy a dar otro ejemplo porque esto es lenguaje de plaga. Deuteronomio 32, versículo 24. El pueblo de Dios en obediencia le iba a ir bien. El pueblo del pacto en obediencia, todas las bendiciones prometidas. En desobediencia no. Si se violaba el pacto divino, entrabas en esta parte de la ecuación. 32, 24. Consumidos serán ¿de qué cosa? De hambre, lo opuesto a lo que mencioné, ¿cierto? Y devorados de fiebre ardiente, calor, y de peste amarga. Dientes de fieras enviaré también sobre ellos, con veneno de serpientes en la tierra. La idea aquí a transmitir es, el juicio implica el tormento del calor. ¿Ok? Espero que se entienda ahí, mis amados hermanos. Ahora, ¿por qué estoy diciendo todo esto? Para enfatizar la respuesta. Y por qué también se evidencia que los juicios de Dios son justos y verdaderos. La primera respuesta ante el juicio, según el versículo que leímos, es que blasfemaron el nombre de Dios. ¿Recuerdan lo que dijimos que era una blasfemia? Hablar mal de Dios o negar cualquiera de sus atributos o atribuirle a Dios algo que no es atribuible a Él. El ejemplo, tú por Belcebú echas fuera demonios, blasfemia. No, Cristo apoya el matrimonio homosexual, blasfemia. ¿Ok? ¿Me están entendiendo la idea a dónde voy? Todo esto es blasfemia. Entonces, los hombres expuestos a estas cosas, lo que sale de su boca es blasfemia. No sale arrepentimiento. Blasfemaron y se endurecieron. Permítame decirle, mi amado hermano, eso no fue lo que hizo Faraón también. Vio plaga tras plaga tras plaga, y lo que hubo fue endurecimiento, falta de arrepentimiento. Ese tema es muy importante. Voy a citarlo ahora en la aplicación, pero primero veamos la quinta copa. Porque la quinta copa la vemos en los versículos 10 y 11 y está ligada también. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas. Y note, y mordían de dolor sus lenguas. Esto ya debe decirnos algo, ¿cierto, hermano? Porque la última vez que se fue la luz en mi casa y estábamos a oscuras, a mí no me dolía nada. ¿Cuándo fue la última vez que usted ha quedado a oscuras
y le duele algo. Aquí se nos está diciendo que el significado es profundamente espiritual. Y note lo que dice el versículo 11. Y blasfemaron. Ahora miren, ¿contra quién? Contra el Dios del cielo por sus dolores, y note, y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. ¿Lo ven ahí? Entonces, la plaga particularmente nos dice que se derramó la copa sobre el trono de la bestia. ¿Qué nos está diciendo esto? El área de influencia de la bestia. Y ahí es lo que quise decir con Pérgamo. La iglesia de Pérgamo era el trono de Satanás, indicando que esa parte del imperio particularmente era predominante el dominio romano. El dominio romano, mis amados hermanos, que representaba, como ya hemos visto, un pantano de idolatría, un pantano de desperdicio, de compromiso, falsa adoración, falta de religión. Y la copa derramada dice tinieblas. Tinieblas. Ahora eso también nos habla de una plaga en Egipto, ¿cierto? ¿Lo recuerdan? La plaga de las tinieblas. Éxodo 10, 21. Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera la palpe. ¿Qué quiere decir que la palpe? Densa. Densa. Si usted es mi color, invisible. Eso es lo que está diciendo ahí. Densísima la niebla, la tiniebla. Se puede palpar. Versículo 22. Moisés extendió su mano hacia el cielo y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Vamos ahí. En Egipto fueron 3 días. La copa forever and ever. La plenitud, digámoslo así. Versículo 23. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. ¿Qué es lo que nos está indicando esta plaga? Muy importante, mis amados hermanos. Separación de Dios. Se está viendo aquí que toda idolatría, toda falsa adoración, toda rebelión en contra de Dios es vana e inútil. Y note, hermano, la separación con Dios duele. Sin importar qué tan feliz le diga a la persona en el mundo que es. ¿Cuál es la descripción? ¿Cómo sé que duele? Porque según nos dice Apocalipsis, los que estaban expuestos a esta plaga, ¿qué estaban haciendo con sus lenguas? Del dolor. Se estaban mordiendo sus lenguas. ¿Lo ve ahí, hermano? Este es cuando golpea la realidad de una oscuridad espiritual. Cuando somos entregados por Dios sin restricción alguna de la gracia divina a la oscuridad plena. ¿Y saben cuál es el resultado de eso, hermanos? Desesperanza, desesperación, inclusive violencia, hermano. Ustedes saben cómo se ve la cara de la desesperanza. Yo no sé si ustedes lo vieron, pero yo vi en redes sociales ayer un amigo originario con ciudadano panameño que hace un live, no sé si era en TikTok o en Instagram, diciendo que le iba a dar la vida por este país. Que él me iba a permitir que iba a hacer, si tenía que dar su vida para no ser pisoteado y no sé qué otro pocotón de cosas estaba diciendo aquí. Lo que yo vi en ese joven es desesperanza. Desesperanza. Su esperanza está en que el gobierno haga lo que él quiere o lo que él considera en el momento. Y si el gobierno no hace lo que él quiere en el momento o él siente la seguridad que él tiene que sentir el gobierno, él dice, no vale la pena seguir viviendo. Esa es en parte la razón por la que hay violencia en este país. Porque hay temor y desesperanza de que algo va a pasar aquí, que voy a quedarme sin retiro, voy a quedarme sin X o Y. Ponga lo que quiera, hermano, y espero que se me entienda.
La desesperanza trae violencia. La desesperación trae violencia. Eso es lo que se ve aquí. Pero no, hermano, mientras estaban los israelitas, cuando vimos la plaga, ¿se acuerdan? Buscando al hermano, tratando de ver qué hacían en desesperación. El pueblo de Israel, ¿cómo estaba, hermano? Estaban en luz. Y donde hay luz hay paz. Donde hay luz hay tranquilidad. Donde hay luz hay sosiego. Las cosas se ven con claridad. Las cosas se ven con perspectiva. Cuando hay luz. Entonces, la expresión que vemos aquí, mis amados hermanos, es la plenitud de la quinta trompeta. Y eso es ser entregado a ser atormentado por Satanás. ¿Se acuerdan lo que vimos en la quinta trompeta, hermano? Que también es paralela. Apocalipsis 9:2. Y voy a entrar en aplicación brevemente, hermano. Y abrió el pozo del abismo y subió del pozo como humo de un gran horno. ¿Y qué sucedió cuando salió el humo? Se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Versículo 3. Y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Versículo 4. Si se acuerdan de esa trompeta. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuvieran el sello de Dios en sus frentes. Y ya mencionamos en aquella ocasión, mis amados hermanos, que es el mismo Satanás, el instrumento del juicio aquí. Es el mismo Satanás, como ya hemos dicho, mal pagando a aquellos que bien les sirven, causando tormento entre aquellos que están sellados por él, llenándolo de culpa, llenándolo de inseguridades, llenándolo de acusaciones, atormentando su conciencia. Eso es lo que pasa en la quinta. ¿Y saben cuál es la respuesta? Ya la vio, ¿cierto? No dijeron, qué malo eres, Satanás, dame a Cristo mejor. Eso es lo que dijeron. Blasfemaron al Dios del cielo. Y note por qué lo blasfemaron. Por los dolores, por las úlceras. Y mis amados hermanos, creo que las 5 plagas resumen todo en tormento. Y aún así, no hubo arrepentimiento. Y hermano, permítame decirle por eso mismo que una de las marcas de que usted ha sido sellado por Cristo es un verdadero y continuo arrepentimiento. Cristiano que no se arrepiente continuamente y constantemente está diciendo 2 cosas. Primero, que él no peca, lo cual ya sabemos que eso es cinta, como dicen en Colombia. Lo segundo que está diciendo es que tiene un corazón duro para no arrepentirse. La evidencia característica de la dureza de corazón es la falta de arrepentimiento. De poder decir perdón, me equivoqué, te lastimé. De poder decir estoy mal. Genuinamente es evidencia de haber sido sellado por Cristo. Mira lo que estoy diciendo, ni siquiera estoy diciendo perdón si te ofendí, porque a veces nos gusta decir poner esa cláusula en mediativa al lado de la frase, no, si te ofendí, perdón. Ahí, hermano, lo digo de corazón, ahí no hay genuino arrepentimiento. Endurecimiento como el que vemos aquí. Esas son las 5 primeras copas. Van a ser constantes durante este periodo hasta que Cristo venga. Solamente quiero cerrar con aplicación, hermanos, brevemente. Los juicios de la copa revelan al menos 3 cosas. La primera, idolatría. ¿Qué cosas me llenan? ¿Qué cosas me satisfacen? ¿Qué cosas me traen alegría que no sean Dios? ¿Qué cosas me dan seguridad que no sean Dios?
En el juicio, Dios las elimina todas. Las golpea todas. Y es un llamado a meditar. ¿Qué cosas son aquellas que me nublan la visión del verdadero sentido de la vida? Porque note, estas personas no se arrepintieron ni le dieron gloria al Dios eterno. Y el propósito de la existencia es precisamente vivir para darle gloria al Rey eterno. Fuimos creados para glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Pero ellos encontraron otra cosa que glorificar y otra cosa que disfrutar, que es vano. Porque, hermanos, si no estamos glorificando a Dios ni encontrando deleite en Él, lo estamos encontrando en otra cosa. No me importa qué sea. El Señor dice en el Salmo 16, en tu presencia hay plenitud de gozo, no algo de gozo pleno y completo, delicias a tu diestra. Y si yo no la encuentro en Él, la pregunta que tengo que hacerme en virtud de lo que vemos aquí es: Señor, devuélveme el gozo o dame el gozo que no tengo. Lo segundo que revela el juicio de Dios es la dureza de corazón. Piénselo por un momento, hermano. El punto de las plagas, creo que ya lo he mencionado. Téngame paciencia por un momento. El punto de la plaga no es que usted saque el calendario y se ponga a ver, bueno, para ver de qué color está el sol hoy, de qué color está la luna, qué están construyendo en Israel. Ahora que está pasando lo que está pasando en Israel, la gente se está volviendo loca. Independientemente de su postura escatológica, permítame decir, hermano, el punto no es que usted mire el calendario para ver qué está pasando en otro lado. Es para que usted mire a través de los eventos de la historia y se haga la pregunta: ¿estás preparado? ¿Estás preparado? ¿Sabe por qué? Porque el mismo versículo 16 o 15 del capítulo 16, nos vamos a hacer un spoiler un momentito, nos dice algo interesante. He aquí, yo vengo, dice el Señor, como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda su ropa para que no ande desnudo y vea su vergüenza. ¿Cuál es el punto aquí? Es de que por más que usted vea lo que usted quiera ver en los eventos que se están dando, el Señor viene como ladrón en la noche. Nadie lo está esperando desde ese punto de vista, hermano. La actitud mía es alerta. Alerta. ¿Qué significa alerta? Porque tiene dos aplicaciones, tiene dos aristas dependiendo de qué lado del mundo estés. Por ejemplo, si piensas seguir viviendo de espaldas al Creador, pensando que en tu propia justicia y término vas a encontrar la felicidad que sigues buscando, primero, te engañas a ti mismo. Dos, si continúas despreciando la esperanza del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, no es que vas a estar, ya estás bajo la ira de Dios, solo que no está consumada aún. Y la pregunta es: ¿hasta cuándo estaremos en dureza de corazón? Yo oro particularmente por mi hermano. Ustedes saben la historia. Vuelta en dureza de corazón. ¿Hasta cuándo? Es la pregunta. Miren lo que dice Romanos capítulo 2, versículo 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, te lo está diciendo Pablo a los romanos. ¿Cuál es el resultado? Atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Lo que está diciendo Cristo es: hoy usted no tiene por qué sufrir nada de lo que yo leí aquí. Nada. Hay que venir a Cristo en arrepentimiento y fe. ¿Y qué es arrepentimiento si no lo sabemos hasta estas alturas? Simple y sencillamente es el desprecio
genuino de lo que antes era, asco por lo que antes me agradaba y abrazar un deseo santo de querer agradar a Dios en obediencia. Eso es arrepentimiento. Una vuelta completa en la otra dirección, en arrepentimiento y en fe, confiando en aquel que prometió y que dijo que el que a mí viene, yo no le echo fuera. Estás preocupado, estás estresado, estás cansado. Él dice, ven a mí si estáis trabajados y cargados. Lo hemos repetido 200.000, 500 veces y lo vamos a seguir repitiendo las veces que haga falta, porque solamente hay reposo en Él. En el mundo no lo hay, hermanos. Otra cosa que revela esta plaga es que el engaño de Satanás es hacerle pensar a la gente que el mundo está mejor que aquí. Estamos mejor allá. Un poco hipócrita allá adentro, acá estamos mejor. Según lo que yo leí aquí, eso no es así. Le crea al Señor. Porque a veces lo que decimos en la fe, estamos aquí siendo pulidos por Dios y pensamos en algún momento, no, de repente voy a probar algo por allá afuera. Igual que los israelitas, hermanos. ¿Se acuerdan lo mismo? Salieron del desierto, cantaron al caballo y al jinete, echó en el mar y todo el show. Y el día que no vieron lo que ellos querían, ¿cuál fue la primera palabra? Para eso salimos de Egipto. Vamos a regresar a Egipto. Allá estábamos mejor, sometidos y esclavizados, pero allá estábamos mejor. Engaña a Satanás, hermano. Engaña a Satanás. Última aplicación. Para los que estamos en la fe, hermanos. Para los que somos creyentes, la pregunta sigue siendo la misma. ¿Estás preparado? La pregunta es, ¿cómo hemos de vivir en este mundo mientras estas cosas suceden? Permítame citar a un hermano pastor. El juicio de Dios afecta a todos los hombres, excepto a los hijos de Dios. Nosotros debemos ver en medio de los juicios cómo la iglesia vive en medio del mundo y cómo está mezclada, y ver las pruebas y aflicciones que vemos los creyentes en el mundo para que nuestra fe se fortalezca y descansemos en Dios, en su sabiduría infinita, en cómo maneja los tiempos y la providencia, para que en todo podamos descansar en Él y asirnos de quien es nuestra roca. Ese es el llamado. Estamos aquí, hay sufrimiento, pero ya se nos ha dicho, Él es vencedor. Y la diferencia de nuestro sufrimiento no es condenatorio. Hay reposo, hay descanso y obra en santificación para el creyente que está siendo hecho conforme a la imagen de Dios. No es lo mismo, ni se escribe igual. El final no es el mismo. Por lo mismo, mi amado hermano, velemos, estemos alerta, tomemos la decisión de que la justicia le pertenece al Señor, y mientras estamos aquí, sea lo que sea que tengamos que lidiar, confiemos en su justicia y vivamos para Él. Es lo que se nos está diciendo aquí, mis amados hermanos. Dejemos de buscar excusas en otras personas para negarnos a seguir a Dios. Debemos de decir que porque fulano o fulana o mengano o sutano, yo no, esto o lo otro, no voy a seguir a Cristo, voy a dejar de hacer lo que tengo que hacer. Cristo nos está llamando a poner los ojos en Él. Que Él se encargue de la justicia, eso no es asunto mío. Porque ya sea que vivamos o ya sea que muramos, en manos de impío o del que sea, la realidad es que del Señor somos. Esa es la esperanza. Que sea nuestro descanso en Él. Que no sea nada más palabrería y que sea una realidad. En la búsqueda de la satisfacción plena en Él. No descansa hasta que así sea. Él la promete y Él la da. Señor, le bendiga ricamente, hermanos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por recordarnos
que tú has tenido misericordia de nosotros. Danos la urgencia, Señor, te pedimos, para proclamar el mensaje de salvación a quien haya de escuchar, a quien hayas de salvar. Pon esa urgencia en nuestros corazones de que hay esperanza genuina y verdadera y que hay manera de escapar de la ira venidera si ponemos nuestra fe en Cristo Jesús, nuestro Redentor y Salvador. Ayúdanos, te rogamos, a descansar en ti y a regocijarnos en la esperanza de nuestra salvación. Es en Cristo Jesús que ruego estas cosas. Amén y amén.